le voy a hacer más o menos como una antesala de lo que estamos trabajando con la Red Nariñense de Teatro Universitario. Esta es una red que estamos conformando entre la Universidad de Nariño, la Universidad CESMA y nosotros desde la Universidad Mariana. Y básicamente estamos trabajando en la sistematización de la información que logramos a partir de los montajes, de los procesos de investigación que hacemos en las universidades. En este momento queremos compartir esta experiencia de trabajo interinstitucional a otros compañeros que trabajan de la misma manera a nivel de otras áreas, de como danza, la música, la narración oral, tanto en el departamento de Nariño como en el Valle y en el Cauca. Es un diplomado que habla acerca de justamente de esos procesos de interacción, cómo las instituciones se enlazan para sacar adelante algunos procesos. Entonces, queremos hablar un poco de este origen del movimiento teatral de Pasto, cómo nacimos nosotros, pues como una semilla de ese movimiento, y vamos propagando este arte, de este oficio del teatro en las universidades. Para nosotros es fundamental la experiencia, lo digo particularmente también para Julito, reconocer, digamos, desde nuestros orígenes cómo ha partido como este gusto por el oficio. Por eso lo invitamos a usted, maestro Juan Carlos, para que nos comparta un poco el trabajo que usted desarrolló con nosotros acá en el departamento de Nariño, en Pasto, sobre específicamente pues este trabajo que hicimos de montaje con la epopeya fantástica del Valle de Atriz. Entonces, queremos que usted nos comparta, maestro, un poco brevemente esta experiencia de montaje que hizo acá en la ciudad de Pasto, por allá en los años 80. Gracias, Wilson. Resulta que yo fui profesor de la Escuela Distrital de Teatro, el gran maestro, y ella me dijo, mi hijo, un señor Carlos Maya Aguirre de la ciudad de Pasto lo anda buscando. Yo inmediatamente llamé, Carlos era uno de los amigos que yo había dejado en 1975 cuando fui por primera vez a San Juan de Pasto. En esa época conocí al historiador Armando Oviedo, conocí a Leonardo Sansón, conocí a Carlos Maya Aguirre y a otros grandes amigos que siempre fueron leales al vínculo inicial. Entonces, Carlos Maya me llamó y me dijo, vea, él era en ese momento director de extensión cultural y poeta en ejercicio. Él me dijo, véngase, que aquí lo necesitamos, le ofrecemos la dirección del montaje y de una vez usted pues contribuye para que los muchachos de Pasto que tienen inquietudes por el teatro asimilen otras posibilidades, etcétera, etcétera. Como nosotros en ese momento estábamos llevando una vida ambulante y habíamos estado en el norte, dijimos, bueno, el contraste de irnos para el sur no es nada, al contrario, hicimos maletas, arreglamos los chécheres de teatro e hicimos un recorrido larguísimo atravesando todo el país por carretera hasta llegar a Pasto. La idea era muy atractiva. Lo primero que yo hice fue investigar, hablando con los historiadores, con los intelectuales. El maestro Quijano Guerrero, ¿verdad? Él era el presidente de la Academia de Historia, me dio muchos elementos. Y yo le propuse a Carlos, pues, que hiciéramos una obra en torno a esa historia desconocida por el resto de Colombia, olvidada por muchos nariñenses, y que tomaba como punto de partida el origen mítico de acuerdo a las visiones ancestrales, y que también retomaba temas tan polémicos como el de la independencia. Eso era, hasta ahí llegamos. Entonces, lo que pasó en ese momento es que Extensión Cultural de la Universidad de Nariño, que funcionaba en el Paraninfo, la oficina de Carlos estaba ahí, hizo una convocatoria a los grupos de teatro para que participaran dentro de la obra. Ahí estuvieron varias personas y varios grupos. Los grupos más importantes que en ese momento estaban participando era gente del TEUNAR y gente de la Chispa, el grupo del liceo al cual usted pertenecía, al cual pertenecía Julio
y pertenecían Sandra Mora y otras personas que luego, digamos, dedicarían su esfuerzo y su vida al asunto artístico. Bueno, buenas tardes, estamos con Eduardo Gutiérrez, un hacedor de teatro en el departamento de Nariño, quien organizó y fomentó el teatro en el Liceo de la Universidad a través del grupo de teatro La Chispa. Nos va a compartir el maestro Eduardo Gutiérrez sobre estos orígenes, tanto del colectivo teatral de Pasto, como nuestra participación de La Chispa en lo que sería una obra emblemática para nosotros, que es Rumipamba, la epopeya fantástica del Valle de Atriz. Mote, buenas tardes y gracias por compartir tu experiencia en este diplomado de gestión cultural y territorial. Buenas tardes, amigo Coco, y buenas tardes a todos. Lo primero que quiero aclarar es que mi acercamiento al teatro es a partir del oficio de maestro, de profesor. Yo en realidad no he sido un teatrero profesional, nunca he vivido del teatro, ni aspiro a vivir de ello. La vocación mía ha sido la de maestro. Y por esos azares, en los años 70 yo era el coordinador de convivencia del Liceo de Bachillerato, había tenido acceso a un documento pedagógico llamado Sumergir, que promovía la libertad de expresión de los estudiantes de comportamiento distinto, de los cuales había varios en el liceo. Entonces a mí se me ocurrió que era una buena opción para encaminar esas energías de los jóvenes hiperactivos, entre ellos Julio Erazo, Caicedo, Sandra Mora, varios, algunos de los cuales no tengo el nombre en este momento, organizar un grupo de teatro en el que también se incluyeron mi hijo Aquiles y mi hija Briseida, que también eran chicos inquietos, y con ellos pusimos en escena un relato popular andino titulado El Buen Ladrón, que nos dio una cierta presencia. Es de aclarar que por esta época el Banco de la República había abierto el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez y había propuesto y ofrecido a los maestros y al público en general y a los interesados en el teatro unos talleres de formación que fueron dirigidos por Giorgio Antey, Karen Matute, Enrique Vargas, Juan Monsalve, lo cual nos daba cierta somera capacitación a los interesados. Además, quiero destacar que por la época el banco también organizó un encuentro nacional de titiriteros y en ese encuentro fuimos gratamente impresionados, seducidos por el grupo La Libélula con la obra Los Espíritus Lúdicos. Se presenta la crisis del grupo de teatro El Terunar y es nombrado en la oficina de extensión cultural Carlos Maya Aguirre. Él trata de rescatar el teatro universitario del que había sido militante años antes y entonces convoca a los teatreros de la universidad y como La Chispa por su montaje del Buen Ladrón tenía ya alguna presencia, fuimos invitados y de extensión cultural y de Mimagín se nos ocurrió crear un colectivo teatral de Pasto. Con ello celebramos un desfile artístico en celebración del Día Internacional del Teatro, que fue un éxito y que tuvo también el patrocinio del Banco de la República, Extensión Cultural. Carlos Maya nos pide hacer propuestas para empezar a trabajar con el teatro de la universidad y yo había tenido la oportunidad de mirar una obra que dirigió Juan Carlos Moyano en Manizales, que era sobre el poeta Mayakovsky, la que me impresionó mucho porque era una obra a cielo abierto, digamos, frente a los elementos de la naturaleza, no encerrados en una caja, y me conmovió mucho esta puesta en escena y le propuse a Carlos Maya que hiciéramos un taller de ensamblaje, que yo pensaba que ensamblaje era una técnica teatral y era el nombre del grupo que había montado sobre el poeta Mayakovsky, y que me gustó porque creía que aplicaba
las técnicas del tercer teatro de Eugenio Barba. Carlos Maya se comunicó con Moyano y le propuso un montaje en Pasto, aprovechando el entusiasmo y motivación por el teatro que existía en la ciudad, por el contexto de agitación social que se vivía y la celebración de los 450 años de la fundación de la ciudad. Quisiera hacer una licencia para leer el volante de manos sobre la obra y que puede ayudar a entender un poco este episodio. Rumipamba, montaje de un laboratorio teatral. Si en el Valle de Atrisco confluyen la curiosidad del común, la expresividad dispersa de los jóvenes actores y la órbita de un iluso perito en ficciones, con una efemérides que obliga a las autoridades civiles a invertir en espectáculos culturales, lo más seguro es que se inicie un taller de ensamblaje teatral. El colectivo teatral de Pasto fue unánime en escoger como tema la historia del pueblo pastuso, justamente por no conocerla lo suficiente. Se recurrió entonces a los historiadores vivos y a los documentos muertos. Mediante laboratorios de improvisación nos aproximamos a los instantes dramáticos que intuíamos en el relato histórico. Nos agrupamos por núcleos para investigar escénicamente el sentido y temperamento de los periodos del devenir, y para fijar los aciertos de esta búsqueda se escribió un proyecto de guión de acciones que ya va en su 7ª versión y que ha ido cambiando hasta el texto teatral que hoy ofrecemos como resultado parcial del taller de ensamblaje. Este proceso de preparación, están en proceso de preparación 2 periodos más de Rumipamba, el siglo pasado y el 20, con el que se cerraría el ciclo de la epopeya que aspiramos a presentar en todas las poblaciones del departamento para luego proyectar nuestro trabajo al resto del país. Es de anotar que esta última parte nunca se cumplió. Moyano propuso que se montara la epopeya de Rumipamba a partir del poema épico de Orbegoso, un escritor pastuso, y de distintas investigadores que colaboraron con nosotros, los historiadores de la ciudad. Y así se fue creando la dramaturgia de la obra, gracias a la entrega y dedicación genial de Moyano, quien además de laboratorios intensos de búsqueda actoral y formación de las técnicas básicas de actuación y del manejo de elementos de escenografía y utilería, pero sobre todo la disciplina y el compromiso con el espectáculo y nuestra propia historia de Pastusos, logró poner en escena un conmovedor espectáculo de 2 horas y media de duración, con un elenco de 35 actores y un lenguaje escénico novísimo para esa época y la parroquia, y que produjo un impacto en la región, permitiendo que el teatro pastuso tuviera una visibilidad en el ámbito nacional, y fue así como el Festival Internacional de Manizales nos invitó y allá sorprendimos al público con la obra de Rumipamba y fuimos apoteósicamente aplaudidos. Bueno, si bien las funciones de Rumipamba no fueron numerosas, esta obra marcó un hito importante en el desarrollo del teatro nariñense, que tiene a Moyano como su gran benefactor y maestro. El colectivo teatral de Pasto ganó el respeto también de los pastusos, con su participación en los carnavales, pues resultamos ganadores en el desfile de comparsas del 6 de enero, con una comparsa inolvidable titulada La Vida Vida, que resultó ganadora con el primer premio de ese año, y también con el desfile de la familia Castañeda, que no se ha vuelto a repetir con tanta calidad y autenticidad, lo que nos valió el aplauso sincero y cariñoso del público pastuso. Esta familia Castañeda fue una puesta en escena magistral de Moyano, dirigiendo a los actores del colectivo teatral de Pasto como monitores, y la participación activa de más de 200 miembros del batallón Boyacá. Esta siembra de las semillas del teatro ha producido frutos notables, y hablo de los teatreros profesionales que hoy en día mantienen el movimiento teatral nariñense y que tienen presencia nacional, como la Fundación Alep Teatro, que dirige Alberto Bolaños, el Teatro La Guagua, que lidera Julio Erazo, y que también tiene bajo su responsabilidad al Tribunal, que está próxima a cumplir 50 años de existencia, lo que me hace pensar que nos estamos poniendo viejos. El grupo de teatro de la Universidad Mariana también es notable y es dirigido por mi amigo Caicedo. Y hay otros grupos, largos de enumerar, y que mantienen vivo el fuego del arte teatral en Pasto. Y además,
Estos jóvenes están en el proceso de consolidar una asociación gremial que trabaje por los derechos de los artistas de la escena.